Que Dios te bendiga nuevamente. Es para mí un placer estar de nuevo en contacto contigo, hermano, hermana que me escuchas, amigo o amiga que recientemente estás empezando a conocer de la palabra de Dios. Muchas veces cuando estamos en el mundo, cuando estamos lejos de Dios y no leemos las escrituras, no tenemos idea y no nos alcanzamos a imaginar cuán grande, cuán profunda y maravillosa es la mente de Dios que ha sido plasmada en las escrituras, esto es, en la Biblia. Así pues que por medio de esta oportunidad, por medio de este medio, tenemos la oportunidad de conocer al Dios viviente, su manera de pensar, su gran e inescrutable conocimiento, su sabiduría, pero ante todo conocer a nuestro Señor Jesucristo, el cual está presentado a manera de testimonio, a manera incluso de sombras proféticas desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Estamos pues en esta oportunidad conociendo a ese Dios vivo, conociendo también su manifestación y la glorificación que ha hecho en su Hijo, en su unigénito, su amado, nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros representa un Salvador, un Redentor, para nosotros representa el Mesías, esto es el sumo sacerdote de Dios, pero también el Rey de las naciones. La palabra Mesías, por cierto, deriva del hebreo Mesiaj, lo cual simboliza el ungido de Dios, lo cual entonces sugiere que nuestro Señor Jesucristo fue ungido, fue revestido por el Espíritu de Dios, fue lleno de su poder para ser constituido como sumo sacerdote y como rey frente a todo aquel que confiese en su corazón el nombre del Rey viviente. Esta es una escena que vemos en el Antiguo Testamento. Todos los sumos sacerdotes y todos los reyes de Israel fueron ungidos hace miles de años por medio de aceite extra virgen, el aceite del olivo, lo cual simboliza en la Biblia el Espíritu Santo. Y hago esta introducción porque el simbolismo bíblico es muy importante para entender la mente de Dios. Recordemos que estamos delante de un Dios que es sumamente misterioso, es un Dios de amor, es un Dios de complacencia, es un Dios de poder, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Así pues que en medio de este estudio en el cual nos referimos a hablar de las doctrinas, del rudimento de la doctrina, recuerda que rudimento tiene que ver con las primeras enseñanzas que conocemos y doctrina de la palabra griega didaké simboliza enseñanza o instrucción o conocimiento de Dios, lo cual nosotros debemos de poner en práctica. Así pues, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 se habla acerca de los rudimentos de la doctrina, lo que quiere decir los primeros conocimientos para acercarnos a Dios. Vamos a leer entonces para retomar y en esta ocasión vamos a empezar una subsección en medio de esta serie en la cual estaremos hablando acerca de la doctrina de bautismos. Acompáñame con tu Biblia al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento capítulo 6 versículo 1, donde el apóstol, desconocemos verdaderamente cuál fue el apóstol que escribió esta carta, puesto que Pablo firmó todas sus epístolas. Sin embargo, la carta a los hebreos no tiene una firma, no tiene una sugerencia de quién fue el hombre que hizo esta carta. Sin embargo, recordemos que no fue el hombre, fue el Espíritu Santo que guió la pluma de aquel varón que escribió este hermoso mensaje por parte de Dios. Hebreos 6, capítulo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El fundamento de arrepentimientos de obras muertas ya lo hemos visto en la primera serie. Si no la has escuchado, puedes ir entonces al canal y puedes mirar rudimento de las doctrinas, arrepentimiento de obras muertas. Después dice de la fe en Dios. En hebreo también vimos esta enseñanza, lo cual fe en hebreo se traduce como emunaj, confiar, creer y obedecer. Y en el versículo 2 habla acerca de la doctrina de bautismos. En esta ocasión vamos entonces a interrumpir este pasaje en esta primera idea de este versículo. La doctrina de bautismos llama la atención que el apóstol exhorta al pueblo de Dios para que seamos perfectos delante de Dios. Dice que dejemos atrás los rudimentos de Cristo y vamos adelante a la perfección. Recordemos que el concepto de perfección, bíblicamente hablando, tiene que ver con la madurez espiritual. No se trata de una dentadura perfecta, no se trata de un hombre o una mujer que sepan cocinar delicioso, no se trata de un hombre o una mujer que se vean perfectos en sus vestimentas o en su sonrisa o en sus ojos. La perfección delante de Dios es una perfección espiritual, es una madurez en el espíritu. ¿Qué quiere decir? En Gálatas 5, capítulo 22, vemos los frutos del espíritu.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto hace parte del fruto del Espíritu, la viña que Dios por medio del Espíritu Santo siembra y cosecha en el corazón de cada hombre y cada mujer que dispone su corazón y su mente para agradar al Señor. Cuando nosotros como hijos de Dios, recordemos que los hijos de Dios somos aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, somos aquellos quienes el Espíritu Santo da testimonio a nuestras conciencias, guiándonos, exhortándonos, enseñándonos y consolándonos. Esos somos los hijos de Dios, aquellos que tenemos sueños, que tenemos visiones, que tenemos revelación por parte del Señor. Un hijo de Dios es un hombre o una mujer que toma la Biblia, dispone su corazón y lee un pasaje en la Biblia, lee un capítulo, incluso lee un solo versículo, y entonces el Espíritu Santo llega y empieza a revelarle en su corazón y en su mente el entendimiento y la comprensión, la verdad, la única verdad que la Biblia expresa, porque hay solo una verdad. Así pues que nosotros por medio de estas enseñanzas disponemos nuestro corazón para conocer esa única verdad, y esa verdad es Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret, Dios convertido en hombre, Dios enseñando un testimonio y enseñando un ejemplo a través de un hombre visible, pero verdaderamente un Dios en espíritu y en verdad. Vamos entonces a empezar esta enseñanza acerca de las doctrinas de bautismo. Recordemos que la palabra doctrina viene del griego didaché, y la palabra doctrina en español traduce instrucción o enseñanza. Básicamente esos son los dos aspectos que traduce la palabra doctrina. Recuérdalo, instrucción o enseñanza. Dice la Biblia que todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir a que el hombre y la mujer de Dios sean cabales y perfectos, preparados para toda buena obra. Todas las escrituras, al ser inspiradas por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, representan entonces una instrucción, una enseñanza por parte del Dios viviente. Sabemos que en la ley de Moisés, o en hebreo la Torá, hay muchos pasajes y hay muchas instrucciones, hay muchos estatutos que ya quedaron abolidos, dadas las circunstancias, dadas que ya no estamos viviendo en un pueblo antiguo, ya no estamos alrededor de un templo físico, estamos alrededor de un templo espiritual, la Jerusalén espiritual de la que habla el apóstol en la carta a los hebreos, precisamente una Jerusalén espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pueblo donde hay sacerdotes y reyes, es decir, nosotros que estamos llamados como sacerdotes a impartir santidad delante de Dios y delante de las personas, pero también a impartir justicia, como lo hacían los reyes en el Antiguo Testamento. Así que nosotros, a través de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, nos constituimos también sacerdotes y reyes delante del Dios viviente. La Biblia nos habla acerca de varios conceptos que tienen que ver con el bautismo. En hebreo la palabra bautismo se traduce como mikvah, y es una práctica que el pueblo hebreo viene desarrollando desde hace miles de años atrás. Si tú recuerdas, cuando el pueblo de Moisés, por ejemplo, el pueblo de Israel, pasaron por medio del río, por medio del mar Rojo, o el mar de los juncos, el cual es llamado en hebreo. Dice la Biblia que Dios abrió las aguas de este mar de lado a lado para que el pueblo pasase en medio de la tierra seca. Eso es una sombra profética de lo que el pueblo de Dios en la actualidad, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debía hacer. Ser sumergidos en agua, pasar por medio del agua. Más adelante vemos rápidamente en medio del desierto que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se manifestaba de día en una nube y de noche se manifestaba en fuego. El apóstol Pablo hace una referencia a esta enseñanza y la lleva de la parte física a la parte espiritual. Y de esta forma le enseña al pueblo de Israel, al pueblo judío del primer siglo, que sus antepasados, que sus padres y sus abuelos, es decir, los israelitas que en aquel momento posaron debajo de la nube en el desierto, fueron también bautizados. Porque Dios es un Dios de sombras proféticas, es un Dios que anticipa la verdad, anticipa los hechos incluso miles y miles de años antes de que suceda, porque el Señor sabía que en Cristo nosotros como hijos y creyentes del Dios viviente debíamos ser igualmente bautizados, no debajo de una nube,
sino en aguas, pero no tiene solamente que ver con bautizarnos en agua, con ser sumergidos literalmente en agua, lo cual es sumamente importante, sino que también tiene que ver con toda una enseñanza espiritual, porque nosotros no podemos hacer las cosas solo por rituales vanos, sin ninguna profundidad. Nosotros la debemos hacer por amor a Dios, por comprensión, por entendimiento de lo que hacemos delante del Dios viviente. La Biblia nos enseña entonces que detrás del concepto de bautismo, baptizo en griego, lo cual quiere decir ser sumergido en el agua, hay varias enseñanzas. Una de ellas del bautismo en agua, el cual vamos a estar hablando en esta oportunidad, el bautismo en agua, porque hay tres tipos de bautismos, por cierto, está el bautismo en agua, está el bautismo en el Espíritu Santo y está el bautismo en fuego, y esto lo podemos leer en el pasaje de Lucas. Acompáñame a Lucas, Evangelio de Lucas 3:16. Vamos al Evangelio de Lucas 3:16, donde dice la Biblia: respondió Juan, esto es Juan el Bautista, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, de quien no soy digno de desatar la correa a su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A nosotros nos corresponde entonces saber estos tres bautismos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Nuestro Señor Jesucristo, incluso siendo el Mesías, siendo nuestro Redentor y Salvador, siendo Dios constituido en un hombre, se bautizó. Y en este mismo capítulo de Lucas 3, versículo 21, un poco más adelante, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto es, en agua, delante de Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Aquí vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en agua y también fue bautizado con el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En esta escena vemos nosotros toda la manifestación de la plenitud y la deidad de Dios Todopoderoso. Vemos al Padre en el cielo, en una voz que habla desde el cielo. Vemos a el Hijo en forma física como nuestro Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach lo dirían en hebreo, su nombre original en hebreo, Yeshua, Dios trae salvación, es lo que significa HaMashiach, el Mesías, esto es el ungido de Dios, el sumo sacerdote de Dios, el Rey de las naciones puesto por Dios. Y vemos también al Espíritu Santo, dice la Biblia, que en forma corporal, como una paloma. Estas son solo simbologías, no quiere decir que nosotros nos tengamos que inclinar ante una paloma o ante una estatua a la que el mundo llama Jesús, porque nuestro Dios es espíritu y en espíritu y verdad debemos de buscarle. Esto es de suma importancia. Dice nuestro Señor Jesucristo en algún momento de su ministerio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el camino, nos invita a seguir el camino. Esto es el ejemplo que Él hizo, el ejemplo y el testimonio que Él dio. Por eso nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio bautizándose precisamente en agua y posteriormente sobre Él descendiendo el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo descendiendo todo el poder de Dios en unción, en frutos, en perfección, en dones espirituales, en poder. Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas 3:26, vamos a ir desarrollando esta enseñanza en el libro de Gálatas 3, Gálatas Nuevo Testamento capítulo 3 versículo 26, donde dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí está hablando a todos los santos, aquella congregación del primer siglo en las iglesias de Galacia, quienes andaban en santidad, en perfección y en obediencia delante de Dios, quienes eran guiados por el Espíritu Santo, porque la misma carta de Gálatas dice que los hijos de Dios son aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo. Recuerda esto. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir que estamos revestidos en Cristo? Tenemos los frutos del Espíritu Santo en medio de nuestro corazón. Yo te invitaría a que vayas al capítulo de Gálatas 5:22 y allí vas a encontrar una descripción de los frutos o el fruto del Espíritu Santo, y empieza en el amor.
Son 9 los términos que la Biblia nos enseña. Yo te invitaría a que en algún momento dispongas tu corazón y te aprendas de memoria esos 9 términos, esos 9 conceptos que representan el fruto del Espíritu Santo. Y permanentemente estés meditando en ellos para que así alcances la perfección. Dice Gálatas 5:22. Quiero hacer un paréntesis para ponerte esta actividad, este ejercicio. Mas el fruto del Espíritu es amor, 1, gozo, 2, paz, 3, paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fe, 7, mansedumbre, 8 y templanza, 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dedícale unos minutos a Dios y apréndete estos frutos de memoria, apréndete estos conceptos de memoria para que estés permanentemente ejercitándolos día a día en tu corazón y así alcanzarás la perfección. ¿Por qué te digo esto? Porque el bautismo, cuando nosotros vamos delante de un siervo de Dios, un ministro que ha sido constituido por llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos bautiza en agua, sumergiéndonos por completo en agua, es porque nosotros estamos dispuestos a lograr esa transformación en nuestra vida. Esto es el rudimentos de la doctrina, esto es el bautismo en agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos sumergidos en el agua, estamos confesando de todo corazón y con todo entendimiento y con toda comprensión que estamos dispuestos a nacer nuevamente en el Espíritu, que estamos dispuestos a ser parte de esa obra del Dios viviente, que estamos dispuestos a ser hombres y mujeres perfectos, en cuyos corazones está reinando el Espíritu Santo y estos 9 frutos que acabamos de leer. Reitero, apréndatelos y guárdalos en tu corazón. Acompáñame ahora al capítulo 3 de Primera de Pedro 3, desde el versículo 17. Dice el apóstol Pedro: porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos en muchas ocasiones vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser insultados porque hablamos de Cristo. Y lo hacemos con un corazón limpio, con un corazón puro. Pero que es mejor sufrir haciendo el bien y no sufrir por hacer el mal. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esto es un mensaje profundo que la Biblia nos enseña en profunda revelación, sabiduría divina. El bautismo en agua no tiene que ver solamente con ir a meter la cabeza en una jarra de agua, como lo hacen muchas congregaciones, y perdóname, el bautismo en agua tiene que ver primero con la inmersión de todo tu cuerpo, pero no solo para que sea mojada tu ropa y tu cabeza, sino porque en tu corazón y en tu mente hay la plena disposición de renunciar a la carne, de renunciar al pecado, de renunciar a la fornicación, a la lujuria, a la codicia, a la mentira, a las falsas doctrinas, de renunciar a la pereza, de renunciar al rencor, de renunciar a la ira, de renunciar a todas aquellas cosas que contaminan nuestra vida. Y en cambio el Espíritu de Dios, con los frutos que acabamos de leer y que tú te vas a memorizar, nos renueva. Ese es Cristo viviendo en nosotros. Esos frutos es la presencia de nuestro Señor Jesucristo llenándonos en nosotros. Poco a poco, día tras día, oración tras oración, alabanza tras alabanza y mucha lectura y meditación en la Biblia, el Señor se dispondrá a llenar tu corazón de estos frutos, de estas virtudes. El Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo entrarán a vivir en ti con plenitud. Pero primero debemos de renunciar a la carne. Y recuerda que esta enseñanza tiene que ver con el primer punto del fundamento de las doctrinas, de los rudimentos de la doctrina, la cual tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, en primer lugar, nos arrepentimos de haber hecho los pecados y de haber andado mal como lo anduvimos en algún tiempo, pero lo hacemos con el ánimo y la disposición de mejorar y de que nuestro espíritu crezca. Entonces, cuando nos sumergimos en el agua, el propósito de esa inmersión en el agua tiene que ver con un simbolismo delante de Dios, pero nuestro corazón está convencido, reitero, en andar en perfección, en andar en frutos, en andar en mansedumbre, en dominio propio, en templanza, en verdad, en amor, en cariño fraternal, en paciencia, en todos esos hermosos frutos que nos enseña la Biblia. Versículo 19 dice:
el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados nuestro Señor Jesucristo, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Habla de que los días del diluvio, lo vemos en Génesis con Noé, y el arca de Noé es otra sombra profética de que el agua habría de salvar a las naciones. Este es el concepto y el simbolismo del agua. No tiene que ver solo con el agua físicamente, sino con el agua espiritual, con la palabra de Dios, con la profecía que viene de la boca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la doctrina, con la enseñanza, con la instrucción. Es la que nos salva. Solo que el agua física representa ese cambio de vida que nosotros estamos dispuestos a hacer, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la carne y fue sepultado 3 días en lo más profundo de la tierra. Eso es otra sombra del bautismo que nosotros debemos de seguir, sepultarnos en lo profundo del agua, simbolizando que estamos dispuestos a renunciar al pecado y que estamos dispuestos a renovar nuestra conciencia delante de Dios, a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida, a un cambio de hábitos, a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para el conocimiento, a resucitar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en espíritu, a andar entonces en vida espiritual, a andar en perfección. Sobra decir que esto requiere de tiempo, requiere según tu voluntad, pero principalmente según la voluntad y el propósito de Dios. Te puede levantar en meses o pueden ser varios años en los cuales tú estés adquiriendo este crecimiento, esta perfección espiritual. Lo que sí te puedo decir es que si es la voluntad de Dios y has sido llamado por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, abre tu corazón para que esta viña de frutos, para que este cultivo espiritual llene tu vida, el cual está en la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Así pues, que la enseñanza, la doctrina del bautismo, reitero, tiene que ver con disponer nuestro corazón, con sumergirnos en agua, claro que sí, y hacerlo delante de un siervo de Dios. Si tienes inquietudes, pídele a Dios que te revele, que te muestre con un corazón sincero quién es el hombre, quién es la persona que te debe bautizar, o cuál es la congregación en la cual debes de ser bautizado. Si de repente ya estás bautizado, pues entonces esfuérzate para que ese bautismo que hiciste tenga valor y justicia delante de Dios, porque no podemos haber sido bautizados y seguir en pecado, seguir andando por malas doctrinas, seguir andando por lujuria, por codicia, por fornicación, por depresiones, seguir andando siendo engañados por los espíritus y ministros de Satanás. Nosotros nos bautizamos para que la luz del Dios viviente, para que la sabiduría de Cristo, para que el conocimiento y la profundidad de nuestro Rey llene nuestra vida, nos transforme, nos convierta, nos haga personas, hombres y mujeres perfectos espiritualmente, que seamos de gran testimonio delante de las personas y ante todo que logremos la vida eterna, que es el supremo llamamiento y nuestra gran esperanza delante de Dios. Esto entonces básicamente en una enseñanza muy general de lo que consiste el bautismo en agua. Para terminar, vamos entonces al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, donde dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice la Biblia también en Marcos 16:16 que el bautismo es un requisito principal para ser salvos, pero un bautismo que esté ligado a esta mentalidad, a este conocimiento, a este aprendizaje, a esta sabiduría que viene de Dios. Recuerda que la palabra sabiduría, Jochma en hebreo, sabiduría, Jochma en hebreo, traduce poner en práctica el conocimiento de Dios. Eso es Jochma. Si tú tienes conocimiento de la Biblia, si tú tienes entendimiento de la Biblia, enhorabuena, gloria a Dios, ahora adquiere sabiduría.
Y si te falta sabiduría, pídesela a Dios, quien no reprocha en darte sabiduría, pero pídelo sin dudar, como dice el apóstol Santiago, porque aquel que duda es como las aguas del mar que van de la derecha hacia la izquierda sin rumbo. Tú debes de pedir esa sabiduría, ese poder, esa capacidad de poner en práctica el entendimiento y la comprensión y el conocimiento que tienes de las escrituras en tu vida. Esto es sabiduría, todo esto está ligado con aquel bautismo. Si tienes dudas de dónde bautizarte, te invito a ojos cerrados en la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional. Amigo o amiga, hermano o hermana, tú que me escuchas, con plena certeza y firmeza y confianza en Dios en cuya presencia estoy, que allí puedes tocar las puertas de esos atrios para que seas bautizado por un ministro de Dios y empieces este camino hacia la perfección. Recuerda entonces que dentro de la doctrina, dentro de los rudimentos de la doctrina, están como primeros 3 puntos: el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y este tercer punto que empezamos hoy, de la doctrina de bautismos. Hoy empezamos hablando del bautismo en agua. En una próxima oportunidad estaremos entonces hablando del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego, el cual también está indicado en las Escrituras. Espero haya sido de gran edificación y enseñanza esta meditación. Perdona por favor el ritmo rápido con el que la hago, pero es para captar tu atención, para que el agua de vida, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sea vertido en tu corazón y en tu mente, sin darte tiempo a dudar. Que Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad.